enorme impacto. Vamos a analizar ya estas palabras de Christine Lagarde. Lo hacemos con nuestra primera invitada, es Olivia Álvarez, analista independiente. Olivia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. ¿Con qué te quedas de estas declaraciones de Christine Lagarde? De momento hemos visto un Banco Central que cumple más o menos con el guión de lo que nos decía hace un mes. Bueno, efectivamente, el Banco Central se enfrenta a una coyuntura muy compleja en la cual los riesgos de una probable estanflación son cada vez más potentes, más presentes en la economía real. Estamos hablando de, obviamente la inflación nadie desconoce, la senda que ha seguido alcanzando, cómo ha seguido potenciándose fundamentalmente derivada de el impacto en el precio de las materias primas y cómo eso se ha venido trasladando también a otros renglones de la economía, pero por otra parte también se nota en el discurso del Banco Central Europeo los riesgos de que este ascenso de la inflación y especialmente esta presión en el sector energético se traslade también a riesgos de crecimiento en la economía europea. Y yo creo que de alguna forma el Banco Central Europeo de momento está tratando de amortiguar un poco el impacto que esta crisis energética también podría tener en el área del crecimiento. Yo creo que en línea con esto el discurso ha sido continuista, ha sido muy precavido. Y de alguna forma también se mantienen un poco a la expectativa de cómo puede evolucionar el panorama de la guerra de Rusia en Ucrania y la situación de las sanciones y el mercado energético de cara a seguir un poco en línea con la ruta de normalización que de alguna manera ya se habían comenzado a plantear. Yo creo que el Banco Central Europeo estila nuevamente o sigue en su línea de precaución, de flexibilidad, y yo creo que esto es nuevamente un aspecto clave de la política del Banco Central Europeo, porque vemos que si bien se ha mantenido todavía con el discurso de seguir reduciendo las compras al punto de probablemente terminarlas en el tercer trimestre del año, ahora han introducido un factor igual de mucha flexibilidad en términos de cuándo a continuación podría venir una subida de tipo de interés. Yo creo que en cualquier caso eso va a depender extraordinariamente, probablemente el factor más importante ahora mismo, de cómo evolucione el tema de Rusia en Ucrania y cómo obviamente continúen las sanciones respecto a esto. Yo creo que, por tanto, el Banco Central una vez saca debajo de la manga su carta de flexibilidad, de opcionalidad, de dependencia de los datos y de la evolución, en este caso, del panorama geopolítico, del panorama energético, para ver cómo pueden seguir manejando su senda inflacionaria ante lo que es ahora, Raquel, más bien una crisis por el lado de la oferta. Ya no estamos tanto en presencia de ese escenario pandemia o pospandemia en el cual, el Banco Central tenía un mandato bastante más claro de estimular la demanda, pero ahora estamos obviamente en presencia de un choque por el lado de la oferta bastante severo que ciertamente podría empeorar en el transcurso de los próximos meses en función de cómo avance el tema geopolítico y que por tanto el Banco Central se tiene que asegurar algunas cartas para evitar evidentemente un panorama de esta inflación bastante más severo. Dentro de esas previsiones de inflación, dentro de ese pronóstico, reconocía Christine Lagarde incluso mirando a la inflación subyacente, decía algo así como que no estamos seguros de cuánto durará esa inflación subyacente más alta de lo que nos gustaría. Reconocía ese 7,5% de IPC que teníamos en el último dato, ese máximo histórico y esa presión que va a continuar al alza en los precios desde la energía trasvasándose, ¿no?, al resto de los precios. ¿Veremos un nuevo máximo histórico de inflación en abril en la eurozona? ¿Estamos llegando al pico? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo, sin dudas el discurso viene muy en línea con, obviamente, dejar bastante claro y bastante más explícito en el discurso que los riesgos de inflación al alza son cada vez más evidentes, son cada vez más presentes en la economía y que mientras más duren y mientras más se exacerben de alguna manera, más obviamente se van a trasladar al nivel general de precios y obviamente a estos efectos de segunda ronda tan temidos que de alguna forma el Banco Central Europeo sigue creyendo que tienen mayor amortiguación, que pueden de alguna forma evitarse,
pero obviamente esto está muy ligado con una evolución, especialmente de la situación geopolítica, que de momento no somos capaces de prever. Ni siquiera el Banco Central Europeo creo que está en posición de prever en este momento. No obstante, yo creo que si tenemos que tirar hacia un lado, si tenemos que prever ciertos sesgos, incluso de estos riesgos inflacionarios subyacentes, naturalmente ahora los riesgos están muy marcados hacia el alza. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso un escenario, digamos, benévolo, en el cual las tensiones geopolíticas de Rusia y Ucrania de alguna forma encuentren un buen puerto, que es igual un supuesto bastante fuerte en este punto, la inflación ya ha alcanzado un punto bastante severo como para continuar arrastrando esa inercia. Y naturalmente no estamos pensando en una situación geopolítica que se pueda resolver de un día a otro, sino que ya esta guerra y lo que ha marcado esto en términos de sanciones, especialmente en el sector de materias primas, probablemente va a marcar cambios de tendencias importantes que tienen una trascendencia en el medio y el largo plazo también. Y digo esto en el sentido de que probablemente a raíz de esta situación el cambio en la matriz energética, de dependencia energética de la eurozona, va a comenzar a moverse, a marchar sobre ruedas, pero esto va a tener un impacto inflacionista muy elevado y muy persistente en el tiempo, probablemente en las próximas décadas, en términos de buscar una transición hacia una matriz menos dependiente de Rusia y menos dependiente de los hidrocarburos, y esto naturalmente en esa transición va a tener un costo inflacionista bastante elevado. Por tanto, yo creo que la presión de los precios de las materias primas tradicionales, de las que depende ahora mismo la economía europea, va a marcar pautas importantes en el sentido de que los precios en el sector energético se van a mantener elevados. Lagarde también lo decía con bastante claridad, y en tanto más esto permanezca, obviamente con más impulso estas presiones se van a trasladar al nivel general de precios, y por tanto yo creo que el sesgo de la inflación, esa inflación que se echaba tanto de menos en Europa hace apenas unos meses, ahora de hecho va a empezar a ser un problema probablemente bastante importante. También en el sentido de que la situación geopolítica parece bastante complicada, y eso va a seguir naturalmente llamando a nuevas sanciones, no solo a raíz de los conflictos concretos, sino probablemente después como forma de presión geopolítica también, y eso naturalmente va a seguir trasladándose. Por tanto, yo entiendo que el panorama tiene más probabilidades, digamos, de sesgarse hacia una situación en la cual la presión inflacionista sea más pronunciada, y eso naturalmente va a pesar sobre el nivel de inflación general y subyacente en la economía europea en el corto y medio plazo. Pues Olivia Álvarez, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta cita clave del Banco Central Europeo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a seguir escuchando a Christine Lagarde. Enseguida vamos con más análisis.